Muy buenas tardes para todos. Nos volvemos a encontrar en este tercer día de catequesis y de encontrarnos, dialogar sobre lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo esta etapa de cuarentena, de aislamiento en nuestros hogares, esta vivencia de la Semana Mayor, que este año ha sido atípica, que este año ha tenido unas condiciones diferentes, pero que en fin de cuentas, el Señor nos ha regalado una gran bendición para poder celebrar en familia. No sé cómo lo estamos celebrando, pero tal vez en esta catequesis vayamos a mirar también un poco de cómo vivir este triduo pascual, que es lo central de la fe en nuestra vida. Eh, Vamos conectándonos hasta ahora, tal vez poco a poco también ustedes puedan irse conectando, puedan ir llegando, puedan ir preguntando a través de la red social de Facebook. Estos 2 días hemos hablado del amor de Dios, de cómo el amor de Dios entra al corazón y va transformando al hombre, y las muestras de ese amor de Dios, cómo se vive el amor en familia. Luego ayer miramos qué era lo que nos separaba de Dios, de la familia, de los hermanos, y qué era lo que estaba dañando la relación, dañando la convivencia. Pues bien, como todo, ante una enfermedad hay una vacuna, ante una enfermedad hay una solución, hay un medicamento. Pues bien, hoy les hablamos de la solución que nos da el Señor a cada uno de nosotros en este tipo de enfermedad que es el pecado. Pero no solamente como el pecado de hago cosas malas, sino también ese pecado de no hago lo que debo. Muchas veces nos han hablado de ese pecado de omisión y la verdad casi nadie se confiesa de ello. Y en la casa hay muchos pecados de omisión. Pues bien, hoy, como les decía, tenemos que mirar que ante esta situación difícil, donde se deteriora el hogar, porque más allá de una pandemia del coronavirus, está la pandemia de la indiferencia, la pandemia del desamor, la pandemia de los egoísmos, de la soledad, de la tristeza, que tiene que ser contrarrestada a través de un medicamento, de una cura, de una solución. Y resulta que el pecado que me separó de Dios necesita también algo que me una a Dios. Entonces vamos a ir allá en nuestra mente eh, a dibujar dos montañas grandes separadas por un gran abismo que necesita colocar un puente. Hoy en Colombia se habla mucho de esos grandes puentes que unen dos montañas, y si no hay ese puente, pues no podemos comunicarnos. Pues el hombre estaba en un lado extremo, con un gran abismo, allí junto a Dios, lo separaba, y se necesita un puente que tenga dos puntas. Eso parece lógico, pero déjenme que lo hable así para que lo entendamos. Las dos puntas quiere decir que una parte del puente está donde está Dios, tiene parte con Dios, y en la otra punta del puente tiene punta donde el hombre, parte de Dios y parte de hombre. Y la única persona que puede salvarnos y que puede unirnos nuevamente es la persona de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Esto es muy importante. Es muy importante descubrir esto porque tenemos que reconocer que, que Dios se ha encarnado y se ha hecho uno con nosotros porque nos quiere salvar. Solamente el Señor puede liberarnos, puede sanarnos y puede unirnos. Tenemos que entenderlo de esa manera. Yo aquí estoy tratando de comunicarme por este lado. Eh, y entonces encontramos que no hay otro nombre, como lo decía yo ayer, no hay otro nombre por el cual el hombre pueda ser salvo.
No hay otro nombre por el cual el hombre puede ser salvo sino Jesucristo. Eso lo dice Hechos de los Apóstoles 4:12. Solamente Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar la realidad del hogar? ¿Cómo vamos a cambiar la realidad de la iglesia? ¿Cómo vamos a cambiar la realidad de la sociedad? Si no es con Dios, no es posible. Me dicen que la señal se va. No sé si ya ha llegado la conexión. Todo se puede hacer de acuerdo a Cristo. Si Cristo habita en el corazón, ese Dios que se hizo hombre para unir al hombre con Dios, ese Dios me hace cada vez más humano. Me hace cada vez más humano. Por eso no se entiende aquella persona que dice conocer a Jesús, que va al templo y se separa de los otros. Hay gente que va a la iglesia y sale pensando que todos tienen coronavirus. Eso no lo digo por la pandemia ahorita, sino siempre lo ha asistido. El que no se quiere untar, el que si va y habla se contamina, el que va y escucha música se contamina. Yo me acuerdo alguna vez en una parroquia, iba en el carro, recogí una señora y yo escucho rancheras, yo soy un ser humano, me gusta la música de Vicente Fernández y todo esto, y yo no canto bien, pero yo la alareo, yo la grito. Y cuando termino el recorrido, la señora me dice, me tiene escandalizada. Esa gente que cree que acercándose a Dios se tiene que alejar del ser humano, se ha deshumanizado. Y se ha deshumanizado, sencillamente no es a Dios a quien está siguiendo. Encontrarme con el Señor me ayuda a mí a humanizarme, a ser tan humano que yo pueda comprender al otro, que pueda acercarme al otro, compartir con el otro y evangelizar al otro. O sea, ¿cómo evangeliza uno, hombre, si no se acerca? Entonces, el aceptar a Cristo me acerca a la otra persona. Si hoy alguno de ustedes dice, yo soy el más religioso porque voy a misa, porque soy cercano a la iglesia, soy amigo del sacerdote o amiga del sacerdote, pero no quiero compartir con mi familia y no quiero jugar y no quiero charlar y no quiero divertirme con ellos en ese tiempo, realmente tú no eres tan espiritual como crees. Porque la persona más espiritual es la persona que más fácil se adapta a las situaciones, más fácil comparte, más fácil dialoga, más fácil encuentra soluciones. Es la persona que menos pelea. Entonces, yo creo que lo que me acerca a mí es Dios. Lo que me permite a mí amar al otro, a pesar de que sea tan diferente, es Jesús. El que me permite soportar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a ese adolescente que tiene tanta dificultad, es Dios. Es Dios el que está ahí. El que llega a mi corazón. Yo quiero que hoy entendamos algo. Allá en Juan 3, 16, 17, dice el Señor que Él no quiere la muerte de nadie. Quiere la conversión nuestra, que seamos felices. Dios quiere el bien tuyo y de tu familia. Por eso debes abrir el corazón a Dios. Pero ¿qué es abrir el corazón a Dios? ¿Qué es aceptar a Cristo? ¿Qué es asumir la cruz de Cristo? Entonces, uno puede pensar que de ahora en adelante vamos a ser más rezanderos, más orantes. Me parece maravilloso, es muy importante. Pero lo que estoy repitiendo, mis hermanos, es lo que Dios quiere es que seas más cristiano, y ser más cristiano es ser más humano, más cercano a los tuyos, más cercano a tu familia, compartas más. Eso es conversión. Entonces, la conversión que Dios me pide hoy, y más en esta Semana Santa, convertirse es dar un paso hacia adelante, pasar de ser esto a ser aquello, es muchas veces retroceder y recorrer nuevamente aquello que he andado mal y comenzar a cambiar. Eso es lo que me está pidiendo el Señor hoy.
Entonces he ido dando cuenta que no disfrutaba de mi familia, que no compartía con mi familia, que muchas veces no dialogaba, no escuchaba, no servía, que me preocupé por llevar cosas a la casa, pero no por darme a ellos, por compartir con ellos. Y esta cuarentena me tiene que enseñar eso. No vayamos a decir, ay, sí, disfruté, compartí con mi familia, se acabó la cuarentena y llegamos a lo mismo. El mundo tiene que ser diferente. La familia tiene que ser diferente. La iglesia tiene que ser diferente. Aquí hay un reto grandísimo. Encontrarme con Jesucristo en esta cuarentena es sencillamente haberme encontrado con aquel que transforma mi vida, mi forma de pensar, de ver, de actuar, de vivir en familia. Es eso lo que me está pasando. Dios me está pidiendo hoy poderme encontrar con Él y dejar que Él transforme totalmente, que Él me moldee. Entonces, si Cristo murió en la cruz por ti y por mí, hoy debes aceptarlo en tu corazón. Y por eso la palabra dice, profesas a Dios con tus labios y lo asientes con tu corazón, serás salvo tú y tu familia. Porque hoy Jesús puede entrar a tu casa a través tuyo. Cree en Dios, aceptas a Dios, a Cristo su Hijo, en tu corazón, asume el Evangelio en tu vida y será bendecida tu vida y a través tuyo tu familia. Porque se enciende una gran luz que ilumina toda la realidad. Porque tú comienzas a ser diferente. Porque tal vez tú eres la persona que más peleabas. Y si hoy tienes a Cristo en tu corazón, ya no lo vas a hacer de esa manera. Ya no lo vas a vivir de esa manera. Pues bien, mis hermanos, continuamos. Entonces, que quede claro algo. Solo en Jesús puedes tener hoy una nueva vida. Mire, cuántas soluciones hemos buscado. Cuántas veces católicos de misa iban y buscaban soluciones en brujos, en medium, en esos tales hermanitos de José Gregorio Hernández. Cuidado con aquellos que hacían riegos, aquellos que en diciembre se pegaban de tantas cosas para hacer para la buena suerte. Cuidado. Hoy el Señor está diciendo, todo eso es vano, todo eso es enfermizo, todo eso te ha traído problemas a tu vida. Hoy puedes asumir a Cristo en tu corazón y renunciar a todo esto. Renunciar a baños, a riegos, incluso aquellos que vienen con grandes cantidades de agua para hacerse en baños, pasar por 7 iglesias y no sé qué cosas. Cuidado, hoy estás llamado a renunciar a todo aquello que hacías pensando que estaba bien y que está mal. Hoy la única solución es Jesucristo. La única vacuna contra esta pandemia de indiferencia, esta pandemia de oportunismo, de inseguridad, esta pandemia de corrupción, esta pandemia de mentira, esta pandemia de insultos, de agresividad, de soledad, de tristeza, de egoísmo, está Jesús. Esa es la cura. Porque es que nos estamos asustando por un virus que, claro, es letal, es peligroso. Pero hay unas pandemias tan terribles que no nos asustan. La indiferencia, la soledad, la falta de diálogo. ¿Por qué se suicida tanto la gente? Por todo esto. Los egoísmos. Mira, hay tanta gente oportunista. Y por eso yo voy cambiando de tema mientras, no sé si es que no se pueden conectar. Mientras ustedes van llegando, vamos mirando que hoy, ¿cómo puedo asumir a Jesús entonces en mi vida? Mire, como yo quiero comenzar una vida nueva, voy a comenzar viviendo la caridad en mi casa. La caridad es fruto y es muestra testimonial de que te has encontrado con Cristo. Cambia la forma de ser en tu casa. Cambia ese mal genio, esa gritadera. Cámbiala por buenas palabras, por buenos gestos. Vivir la caridad compartiendo con los de tu casa. Pero hoy me encontré
con que algunas familias están colocando trapos rojos en las ventanas, los que están pasando hambre, pasando necesidad. Por favor, no seamos indiferentes a los que viven cerca de nosotros. Como uno pasa por la calle y uno dice, ay, no, hay que comenzar a vivir la caridad. Y a ellos los quiero llamar. Si conoces a Cristo y si te has encontrado con Cristo y si asumes a Cristo en tu vida, comparte. Comparte la caridad, vive la caridad. Pero déjenme decirles algo más. En torno a nosotros, yo vivo en un sector popular y uno se va dando cuenta que hay muchos que necesitan. Todos necesitamos la ayuda de alguien, así sea una llamada. Yo a veces peleo con los curas y peleo en el clero. Yo digo, no necesitamos que nos den dinero muchas veces. Una llamada que nos hagamos. Eso es caridad. Pero déjenme decirles, hay tantas personas en las parroquias, en los barrios, en las veredas, que siempre han pedido y que todo el mundo está pendiente de ellos. Y todo el mundo los ayuda. Y en ese momento los han ayudado. Y todos seguimos pensando en esos. Y hay personas que nunca han pedido, que vivían de un negocio, que tienen una tienda, que tienen un almacén, pero mientras iban vendiendo, iban comiendo, iban haciendo muchas cosas. Y hoy pueden estar sufriendo. Hay una cosa que se llaman pobres vergonzantes. Es ese que nunca pide, que tiene una apariencia de ser rico, que está bien, que vive junto a nosotros, que tiene una casa bonita, pero en este momento no tiene que comer. Y uno dice, no, pero tiene una casa hermosa, una casa de ricos, vale 150 millones. Pero hombre, yo puedo tener una casa. Yo vivo en la casa cural y la casa cural es bonita. Yo creo que es de las mejores del barrio. Tengo un templo grandísimo. Pero cuando a mí me da hambre, yo no puedo arrancar un ladrillo y comérmelo. Entonces, a veces la apariencia de la persona no significa que no necesite. Hay tantos que están buscando siempre ayuda y siempre piden y siempre se les da. Y hay otros que nunca dicen y están sufriendo. Tenemos que tener un discernimiento, que el Señor nos regale discernimiento para saber quién en nuestra cuadra está sufriendo y lo podamos ayudar. Entonces yo quiero que hoy tengamos esa tarea. Mira en tu cuadra, tu manzana, ahí al frente y descubre quién está pasando necesidad y tú lo puedes ayudar. Así se vive. Eso es vivir la caridad. Viva la caridad en su casa y afuera. Ahora, ¿cómo más vamos a demostrar que esta vivencia de fe de Semana Santa nos va transformando la vida? Ustedes todos están conectados por internet a la Eucaristía, al Santo Rosario. Muchos sacerdotes están haciendo lo mismo. No se acostumbren al internet. Yo no quiero pensar que cuando todo eso termine, la gente ya no venga a misa, sino que se quede esperando en la casa el video, la transmisión en vivo. Cuidado. Eso tenemos que, de hecho, yo creo que los sacerdotes vamos a mantener unos espacios de encuentro con ustedes. Yo pienso, por ejemplo, en la Eucaristía Dominical, pienso en este tipo de catequesis. Los momentos de encuentro con ustedes a través del internet son fenomenales, pero tenemos que volver a la iglesia. Entonces tenemos que irnos imaginando hoy cómo va a ser la familia y la iglesia después de esta pandemia. Y eso depende de cómo vamos viviendo la fe hoy. ¿Cómo estamos viviendo la fe? Mañana es el día de la Cena del Señor y está el mandamiento del amor, la vivencia de la caridad y el sacerdocio. Entonces, esta pandemia nos ha permitido descubrir el valor del sacerdocio ministerial. O sea, qué tan importante es un sacerdote en una parroquia, en mi vida. Hoy cuando uno dice yo quisiera la Eucaristía y no la puedo tener, yo quisiera confesarme, mire que llegó Semana Santa y no me pude confesar. Uno dice, hace falta el sacerdote. Por favor, valoren a sus sacerdotes. Ayúdenos a crecer. Corríjanos como nosotros los corregimos a ustedes. Ayúdenos, caminen con nosotros.
enséñenos a ser pastores. Uno aprende pastoreando. Muchos, por ejemplo, han sentido la ausencia de su sacerdote allí en su parroquia. Bueno, esa ausencia los tiene que llevar a valorarlo mucho más. Cuando está ahí, hay que aprovecharlo. Como cuando uno tiene la mamá, el papá vivos, hay que abrazarlos, hay que disfrutar de su compañía, disfrutar de sus consejos, porque un día no van a estar. Esta pandemia, esta situación, nos ha enseñado a valorar la iglesia, a ustedes y a nosotros. Esto nos probó como pastores. Yo pensaba hace poco en ese texto de San Juan sobre el buen pastor, y el pastor no huye, el pastor está al frente del problema y va allí con sus fieles. Y esto nos ha, eh, como decimos popularmente, nos ha medido el aceite a los sacerdotes sobre nuestro ser de pastores. Y también a ustedes les mide el aceite sobre su ser de ovejas. Sacerdote que los busca de alguna manera y ustedes que se dejan encontrar. Mañana, viviendo esa celebración que ustedes van a vivir por internet, pero que también yo les pido que la vivan en su casa, se van a dar cuenta que mañana van a poder compartir. El Evangelio va a llamarnos a compartir con el otro, a vivir con el otro. Que esa celebración en familia de la cena, ojalá que ustedes allí en su casa, papá, mamá, hijos, puedan colocar una mesa con las copas correspondientes a todos y el pan, y oren y compartan el pan. No compren pancitos para todos, compren un pan, consigan un pan que puedan partir en rodajas para los hermanos. No necesita uno un pan grande para llenarse, sino un pan pequeño, que es un signo de que compartimos un mismo pan para todos y eso nos hace familia. Y aquí entonces les hablo de cómo la Eucaristía es un solo pan, Cristo, que se parte y se reparte entre muchos hijos para decirnos somos una familia. Y no es posible comulgar y estar enemistados. No es posible comer de la misma olla en la casa y acostarnos enojados, porque a veces las rebeldías están llenas de enojo. Enojarnos por cualquier cosa, sacar disculpas para estar bravo, para no hablarnos. Hombre, eso no es cristiano. No es cristiano. Yo aquí voy a comenzar a mirar también lo que me están diciendo. A partir de este momento debemos cambiar. Sí, señora, Alba González, María Alejandra. Siempre había alguien en situaciones más precarias que las nuestras, María Alejandra, claro, desde luego. Hemos dicho que nadie es tan pobre que no tenga nada que dar, ni nadie tan rico que no pueda recibir algo. Es compartir. Ahora, miren, ya que Mayra dice esto, yo les digo, si alguien llega a tu puerta y te ofrece algo, recíbelo aunque no lo necesites. Recíbelo y compártelo con otro. Cuando estamos en diciembre y uno lleva a veces ropa o un regalo a los niños y uno le entrega el regalo, hay muchas mamás, madres que no catequizan y que se llenan de avaricia y de egoísmo y de envidia, y entonces vaya que lo cambien y dele que le den otro. Al niño no hay que enseñarle que cambie el regalo, que cambie la camiseta. Es que esa talla 12 y le dieron 16, le queda grande, o al contrario. Al niño hay que decirle, mira, dale gracias a Dios por lo que te han dado, recíbelo con cariño y vamos a buscar un niño al que le sirva la camiseta. ¿No te gustó el regalo? Da gracias. Y vamos a buscar un niño y se lo vamos a donar. Entonces, cuando llegue alguien a darte algo, recíbelo y va y lo comparte con otro. En diciembre del año antepasado, fui a un sector y teníamos una lista de personas que necesitaban y di un mercado y un señor me dijo, padre, yo no necesito, pero se lo voy a recibir porque tengo una familia que lo necesita. Eso es caridad. Eso es pensar como cristianos.
Entonces, lo primero que vamos a hacer mañana es compartir el mismo pan para valorar al sacerdote, para valorar la Eucaristía y para comprometernos a compartir con el otro y a hacer familia y a compartir con los vecinos. Yamile me dice que por estos días se escucha que la iglesia no es caritativa, que la plata la tiene el Vaticano, que la iglesia tiene plata resguardada para sacerdotes y tantas cosas que hacen ver al católico en la iglesia como indiferentes y llenos de riquezas. Mire, Yamile, eso lo piensa mucha gente. Yo me acuerdo, yo tuve la posibilidad de ir al Vaticano y estaba eh, precisamente dándome un paseo por un museo pequeño. Estaba con el obispo de acá, el que tenemos ahora, dándonos un paseo por un museo pequeño dentro del Vaticano. Y había un señor diciéndole al hijo, porque allí encontrábamos vasos sagrados, custodias, mire todo el oro, toda la riqueza que hay aquí, tantos pobres. Y decíamos, es una persona que no sabe de cultura. En el Vaticano hay muchas cosas de gran valor cultural. Además, todo lo que brilla no es oro. Yo todos los días celebro con un cáliz amarillo y la gente puede decir, es oro. No, no es oro. El cáliz que yo utilizo no valió 1.000.000 de pesos. Y ahora que después de 13 años que lo estoy usando, vale mucho menos, casi ni vale. Pero para mí vale muchísimo, porque es el cáliz donde va la sangre de Cristo y además es el significado de que es el cáliz de mi ordenación. Entonces, hay muchas cosas que cuestan. Ahora, si nos ponemos a mirar, la iglesia es la que más ha hecho. Yo les cuento, yo incluso quería hacer una colecta para mercados de pobres y debido a la inseguridad no lo pienso hacer porque la gente piensa en eso. El padre tiene plata, el padre tiene mercados y lo podemos invadir. Y los que están más cerca de mí se dan cuenta que, o de los sacerdotes, se dan cuenta que el sacerdote vive de la ofrenda dominical. En estos días no ha venido gente. Vivimos de lo que nos ayuda a la gente. No tenemos gente en nuestros templos. Yo en mi parroquia no tengo dinero, no tengo mercados, porque todo lo da la gente, es el mismo pueblo, es que la iglesia son ustedes, que van dando y nosotros vamos repartiendo. Así vivimos. Yo me he sostenido, gracias a Dios, y no he pasado necesidad, gracias a algunas personas de la parroquia y muchos de las redes sociales que me apoyan. Entonces, decir esto es una ignorancia. Quien no conoce el sacerdote, quien no ha estado cerca del sacerdote, puede decir eso. Pero no, miren, no es así. Créanme que yo conozco el Vaticano, conozco muchas cosas y les digo, no. Que hay sacerdotes que tienen dinero, no sé. Tal vez sí, tal vez no. Que hay unos que abusan, tal vez sí, tal vez no. Yo estoy hablando por mi vivencia, como iglesia, como sacerdote. Yo espero, Yamile, que esto que usted ha preguntado, que yo sé que no es su postura, aclare también a muchos que dicen esto y puedan también ustedes defender. Me pide Mayra Alejandra que le regale la programación de Semana Santa conmigo. Desde luego, yo la publiqué ya. Después de esta charla, la vuelvo a publicar. De hecho, les digo que mañana a las 3 de la tarde celebro la Cena del Señor y la transmito en vivo. ¿Verdad que el pecado que han cometido, perdón, yo miro que no, Mayra Bonilla, quiero preguntar si es verdad que el pecado que han cometido papá y mamá afecta a los hijos y va de generación en generación. Mire, Mayra, esto es bien complicado porque algunos sacerdotes incluso hablan de sanación intergeneracional y yo prefiero apegarme mucho más al Evangelio. Es decir, mire, si un papá es un borracho, es un drogadicto, es un mujeriego, eso afecta a los hijos en cuanto al testimonio, en cuanto a los genes. Si un papá engendra borracho a su hijo, puede perjudicarlo muchísimo. Nosotros somos un producto no terminado y en la familia nos vamos haciendo y como es la familia, así mismo vamos siendo nosotros. Nosotros lo aprendemos. Nosotros somos el retrato de papá y mamá.
Entonces, en ese caso afecta. Pero que digan que yo estoy pagando los pecados de mis padres, no. Cuando el ciego de nacimiento le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres? Él dice, ni él ni sus padres. Todo está hecho para que en él se glorifique el Señor. Respuesta de Jesús. Dice Jesús, no digan que los padres comen a graces y los hijos sufren de entera. Y luego dice que el Señor recuerda los pecados hasta la cuarta generación, pero que la misericordia del Señor dura siempre y va de generación en generación. Está diciendo que la misericordia y el amor de Dios es mucho más grande que el pecado. Si yo a veces tengo tanto peso de culpa y me entristezco por mi pecado, ¿usted se imagina que tuviera los pecados de mi papá, de mis abuelos, de mis tatarabuelos? Hombre, no. Si usted quiere una opinión incluso muy personal, yo no creo. Yo no creo en esto. Cada uno es responsable de su pecado. Y me apoyo en la palabra de Dios para decir esto. Yo quiero saber, Mónica Andrea, saber si es cierto que uno tiene un hijo en pecado, vive en unión, que uno tiene un hijo en pecado, vive en unión libre, uno de padre también carga con ese pecado. A ver, mire, aquí no se trata de descalificar a una persona o a otra. Yo lo decía en la bendición de esposos, dale gracias a Dios por el compañero que tienes. Estás en unión libre, estás en pecado. ¿Qué te hace falta para acercarte a Dios? Piensa, arregla tu vida. Pero el hijo no es hijo de pecado, es hijo de esos dos padres que se aman, que les falta algo para estar plenamente en la bendición de Dios. Antes se les llamaba hijos naturales y no se les colocaba en la partida el nombre, el apellido del papá y mil cosas. No, mire, el hijo es creación de Dios y tiene que ser tratado como esto. Y no se le puede negar la gracia del bautismo y es un hijo de Dios como nosotros, pero tenemos que arreglar la vida. Yo en mi parroquia exijo, por ejemplo, padrinos casados o solteros que vivan la fe, porque alguien le tiene que dar testimonio. Ahora, muchas veces también el bautismo y también tener un hijo es un llamado para decirles, ya se aman, están juntos, tienen hijos, ¿por qué no se acercan a reconciliarse con Dios y a casarse? Es verdad que hay un banco en el Vaticano y presta plata a varios países, es cierto. Si es así, ¿por qué no devuelve ese dinero a sus fieles que lo necesitan? Mire, mis hermanos, el Vaticano es un estado y allí hay un banco, claro que hay un banco. Y ese banco no le está quitando nada a nadie. Han habido unos escándalos y este Papa ha estado muy pendiente de mirar todo esto porque hay corrupción en todo lado. Donde hay un ser humano hay corrupción y donde hay un ser humano hay pecado. Pero a mí me devuelven, por favor, entiéndame en esto, a mí me tienen que devolver lo que me han robado. Si yo no he robado, ¿qué me pide usted que le devuelva? Sería la respuesta, porque a veces dicen, la iglesia ha robado. Y si usted me dice que mi parroquia, que mi iglesia lo ha robado, me tiene que decir qué le ha robado para que le podamos devolver. Esto es explicado y es también, a veces vamos repitiendo lo que otro dice y cuando a mí me dicen, mire, los pastores protestantes son ladrones, yo les pregunto, ¿ese pastor qué le ha robado? Los curas son ladrones, ¿qué le han robado? Porque a veces vamos diciendo, y me perdona Eduardo su pregunta, la estoy respondiendo con toda la caridad, no es en contra suyo, es en contra de muchas personas, como respuesta a muchas personas que afirman eso, que están diciendo eso. Sería más bien como las ataduras hasta la cuarta generación. Para romper esa atadura se hace únicamente con oración. Irma Quesada, desde luego que yo puedo romper con unas afecciones, con unas afectaciones, y le pido a Dios que me libre de esa historia personal, familiar que tengo, y lo hago a través de la oración, de la confesión. Mire, mucha gente
está pensando en que tengo que ir donde este padrecito que me imponga las manos, me haga caer, me haga un exorcismo. El mayor exorcismo que se puede hacer es una buena confesión. Mire, cuando uno se confiesa bien y le abre el corazón a Dios, el Señor expulsa al demonio, expulsa el pecado de mi vida y se rompe, comienza una vida nueva. Y si yo no creo en eso, hombre, ¿en qué voy a creer? Pero aquí se nos han pegado tantas cosas que no vale la pena. Tenemos que dejarnos guiar por la iglesia y por la iglesia magisterial. Y el mayor exorcismo, el más pleno y el más, por así decirlo, eficaz, es el sacramento de la confesión y la vivencia de la Eucaristía. Es que es romper con todo. Yo incluso, Imelda me está escribiendo también, incluso creo que podemos hablar de finanzas de una iglesia, de la finanza de una parroquia, cómo vive una parroquia a nivel económico, por qué se cobra. Yo, si ustedes lo prefieren, dedicamos más adelante una catequesis y nos sentamos y hablamos de esto. Si la pandemia continúa y si que yo espero que no, y que esta cuarentena se amplíe un poco, podemos incluso la otra semana tener un momento de encuentro para hablar de ese tema. Yo creo que es importante que toca el tema, Imelda también lo pone allí. Continúo. Entonces mañana jueves vamos a ver caridad y vamos a ver servicio. Yo allí les pido que el que esté dirigiendo la sesión, si la viven conmigo, chévere, pero después de que lo vivan conmigo, lo hacen ustedes. Es partir ese pan y compartirlo entre todos, como vivencia de unidad, y papá o mamá, el que esté dirigiendo, lava los pies de todos en la casa, como un gesto de servicio. El que es cabeza se abaja y le lava los pies a los demás. Pero luego, dejen el platón y la jarra allí, y el que quiera y tenga alguna discordia, algún roce con un hermano, con papá, con mamá, incluso los esposos, que tengan el gesto de lavarse en ellos también los pies, como una bajarme y decir, aquí estoy a servirte y no quiero pelear más contigo. Porque aquí tenemos que comenzar a vislumbrar una iglesia servidora. Y déjenme decirles, cuando yo digo iglesia, no estoy hablando del sacerdote y el templo, estoy hablando de todos los bautizados. Eso es lo segundo. Tercero, perdón, el sacerdocio, valorarlo muchísimo, valórense ustedes como cabeza de familia, también que son sacerdotes reales allí que están dirigiendo el hogar, la caridad y el servicio. Padre, esta mañana en su homilía, lo de los sacerdotes que cobran en mi parroquia, un matrimonio cuesta o cobran 250,000 pesos. Alba, mire, para Alba y para todos, cuando uno va al despacho y solicita un sacramento, la parroquia debe dejar expuesto, allí donde se vea en el despacho y en la parroquia, un decreto del obispo o arzobispo donde está diciendo cuál es la ofrenda de cada sacramento. Y entonces usted tiene que mirar, me están cobrando esto, ¿por qué me lo están cobrando? Y tiene que mirar el decreto que dice. Entonces, si una Eucaristía, por una Eucaristía se están diciendo, en mi parroquia, por ejemplo, 35, con cantora 45, ahí el decreto debe decir, si me dice 35 y yo estoy cobrando 50, estoy robando. Y usted está viendo, pues entonces tiene que decir, y tiene que aclarar, y tiene que incluso denunciar que se está cometiendo un abuso. Pero siempre, para las ofrendas de los sacramentos, en las casas curales, allí en el despacho, tiene que haber el decreto del obispo, del ordinario del lugar, que regula esto. Es muy importante. Entonces aquí yo no entro en que allí cobran esto, cobran aquello. Hay una razón y lo tienen que mirar a través del decreto. Yamile me dice que la Eucaristía le llaman misa de sanación, liberación, de exorcismo, misa de imposición o de niños. Todo eso está mal. La misa es misa. Y cuando a mí me ordenaron, me hicieron sacerdote, era para que celebrara la Eucaristía. En mi ordenación el obispo no me dijo, usted va a ser ordenado para que celebre los jueves misas de sanación. No, nada de eso. La Eucaristía es la misma.
Y hay un misal que lo regula la iglesia y yo por obediencia debo celebrar de esa manera. Todas las arandelas que le ponemos a la Eucaristía a veces se nos convierte en un negocio. Cuando yo digo esta misa de sanación, este padre es sanador, aquel es exorcista, estoy desfigurando la Eucaristía. Y entonces la misa del padre tal es mucho mejor. Y la misa de aquel ya no vale casi nada. Incluso hay grupos apostólicos que celebran la Eucaristía de una manera mucho con otro estilo. Esa Eucaristía es la misma que celebra el sacerdote en la parroquia. Toda la Eucaristía es lo mismo y no deben de colocarle arandelas. Eucaristía con imposición de manos, con unciones, esos son arandelas y muchas veces se hace por negocio. Me perdonan que sea tan directo, pero hay muchos que están abusando de la Eucaristía y que la están convirtiendo en un negocio. Y por eso templos abiertos y majestuosidad de cosas y manejo de dinero mal. Yo creo que tenemos que ser obedientes, no anden buscando lo que no se les ha perdido. En su parroquia, ahí está su párroco, vaya, celebre la misa, esté con él, viva la Eucaristía sencillamente. Lidia María Parra, el tema lo están usando mucho para atacar. Si me está hablando del tema del dinero, lo hablamos también y qué bueno que se conecte ese día y respondemos preguntas. Lenny Jiménez, esto se está saliendo de contexto. El padre casi todos vive de ofrenda voluntaria, nada es obligatorio. Listo, Lenny. Irma, quisiera saber cómo hago para dar una pequeña ofrenda en la parroquia que usted dirige. Irma, nos ponemos de acuerdo después, me escriben a mi número, ya después hablamos de esto. Yo continúo con esta vivencia. Les recomendaba mañana únanse en la celebración en vivo conmigo o con otra persona, con otro sacerdote, por televisión, no sé, únanse. El Papa ha dicho, vívanlo en vivo. Y luego hagan lo que les digo, partir el pan, lavatorio de pies y que tengan un compartir también de esto. El viernes vamos a vivir varios momentos. Para la gente es muy importante el Via Crucis. Y como que yo voy al Via Crucis y como que ya salí de todo eso y viví lo mejor. Resulta que lo más importante no es el Via Crucis. El Via Crucis es un acto de piedad, igual que las 7 palabras, el descendimiento. Lo más importante es la celebración de la pasión de Cristo, la adoración de la cruz y la Sagrada Comunión donde se puede. En este momento es imposible. Entonces, el Via Crucis, hablo de ello. Mi Lolo Isa dice, ayer el ambiente en mi apartamento mejoró. Me alegra muchísimo, espero que no solamente en su casa, sino también en la casa de muchos. El Via Crucis, me preguntaron, hay Via Crucis por la familia, hay Via Crucis por los sacerdotes, hay Via Crucis por la paz, hay Via Crucis. ¿Cuál tengo que hacer? Haga aquel donde meditas la pasión de Cristo. No como un espectáculo, sino como una donación de Cristo para mí. Entonces, yo lo voy a hacer también, en este momento no recuerdo la hora, creo que es a las 9 de la mañana, lo voy a hacer en vivo, y vamos a ir meditando sencillo, una meditación sencilla de cada estación, como un acto de piedad. Luego, a las 3 de la tarde, celebraré la pasión del Señor, meditación de la palabra, adoración de la cruz. En ese momento, tenga cada uno una cruz allí al centro del encuentro familiar, para que veneren, adoren la cruz. Ojo que allí hay otro ataque, porque ¿para qué beso yo un palo, un yeso? ¿Qué estoy haciendo? Eso es idolatría. No, mis hermanos, no es de esa manera. Aquí vienen más preguntas, pero déjenme, yo termino un poco esto de la cruz para que lo entendamos. Cuando se me dice adorar la cruz, es que la cruz es un signo de amor. Es el signo perfecto del amor de Dios. Dios se dona y muere en la cruz por mí para que yo sea salvo. Él paga por mi pecado. Soy yo el que merezco ser crucificado. Es crucificado por mí. Entonces, cuando yo beso la cruz, estoy acogiéndola en mi corazón. Estoy diciendo, Señor, te amo por este don tan maravilloso. ¿Cómo es que
Diste la vida por mí que no lo merezco. Yo me uno a ti porque tú eres mi única salvación. Y a partir de hoy, mirando la cruz, miro mi vida y encuentro la luz para seguir. Y ahí es cuando les digo, no coloquen la cruz detrás, allá uno tiene la cama y coloca acá la cabecera la cruz, nunca la ve. Colóquela donde la vean, a los pies, donde yo me acuesto y veo la cruz. Cuando tenga problemas, mire hacia la cruz y dése cuenta cómo tiene que comportarse, porque la cruz se convierte en el evangelio de Dios. Allí Él me enseñó a perdonar. Allí Él me enseñó el camino, cómo perdonar. Me enseñó a donarme, me enseñó a amar. Me enseñó el silencio. Me enseñó a ofrecer el sufrimiento. La cruz es el evangelio de Dios. Y es muy importante. Y muy importante la adoración de la cruz. Hagámosla allí y luego podemos meditar al final, más tarde, las 7 palabras para descubrir cómo el Señor allí en la cruz va orientando mi vida y me va iluminando incluso en este momento. Yo quisiera que todas las reflexiones que se hagan esta Semana Santa se hagan en torno a lo que estamos viviendo. Uno encuentra libros, reflexiones en internet, cosas técnicas. Yo no hago las cosas para que me digan soy inteligente y uso esta palabra rara. No, que la palabra ilumine lo que estamos viviendo. Que la reflexión del Via Crucis, las 7 palabras, ilumine lo que estamos viviendo. Me dé las pautas para encontrarme con Dios. Miro aquí nuevamente, pero ¿cómo hacer un buen acto de contrición que me ayude a remontar la confesión en estos tiempos de cuarentena? Gloria Amparo, yo el viernes anterior, delante de Jesús Eucaristía, en una hora santa, hice un acto penitencial donde le pedí a la gente que reconociera su pecado delante de Dios, hiciera un acto de contrición perfecto para que reciba el perdón de Dios mientras se presenta la posibilidad de la confesión. No se reemplaza. Es que Dios allí, junto a mí, me perdona el pecado. ¿Cómo hacerlo? Mire, hagan un buen examen de conciencia, meditando el Padre Nuestro, es una forma, cada palabra del Padre Nuestro, meditando los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia, y mirando las cosas buenas que yo pude haber hecho y no hice. Es muy importante que el acto de contrición sea perfecto. Hay 2 cosas que permítanme que yo les explique, no sé si me voy a alargar más de una hora, pero permítanme que les explique. Muchas veces pedimos perdón por miedo. Pues, Padre, acúseme de esto, pero confiéseme rapidito, Padre, porque es que si me muero esta noche me condeno. Ojo que hay miedo. Y el miedo aleja un poco el perdón, la posibilidad de ese perdón en estos momentos. Otra cosa es que yo me quiero confesar porque quiero estar bien con Dios. Entonces, en este momento, más tarde, usted puede arrodillarse delante del crucifijo, en la presencia de Dios, hace un acto de contrición por amor a Dios, porque quiere vivir bien con Dios, no porque si se muere se condena, no, es por amor. Yo no hago un oficio para que mi papá no me pegue, yo hago un oficio bien para que mi papá se sienta feliz conmigo. Eso es contrición perfecta. ¿Listo? Y lo pueden hacer delante de Dios y recibirán el perdón de Dios. Espero haber resuelto su pregunta, su interrogante, Gloria Amparo. Padre, el mensaje de ánimo para las personas que están en casa y emocionalmente tienen algún inconveniente. Mire, yo creo que todas estas catequesis, Milena, es la voz de aliento, porque necesitamos buscar de Dios. Yo he preferido en todo este tiempo no hablar del virus y de todo esto que solamente entristece, sino de toda la oportunidad que Dios nos está dando para vivir en el amor. Yo esta mañana celebraba, por ejemplo, una Eucaristía por 2 personas que no tuvieron exequias, y yo le hablaba a la familia porque hay unos vacíos muy grandes y un dolor de no poder hacer las cosas lo mejor posible, y les decía, mire, allí está Dios, y es la comunión de los santos. Ese que está en casa, anciano, enfermo, que está pasando inconvenientes o materiales, sienta la presencia de Dios y órele a Dios. Miren que cuando uno necesita algo, Dios se lo envía cuando uno lo necesita, no se lo envía por adelantado. Sientan la presencia de Dios en sus vidas, sientan que este es un tiempo de Dios, que vamos a salir adelante y que la vida va a ser distinta si nosotros nos abrimos al Señor. Eso en cuanto al viernes. Entonces, yo repito, mañana
estaré con la gente, no solamente por internet, sino desde el balcón, celebraré la Eucaristía y viviré ese momento de encuentro con la gente, guardando las debidas precauciones. El viernes haré lo mismo. El sábado, perdón, sábado tenemos como mm, central y un gesto muy grande, porque vuelvo y repito, mucha gente va al Vía Crucis y como que ya celebró Semana Santa. El sábado es muy importante la celebración de la vigilia pascual. Y esa vigilia pascual yo la voy a transmitir a las 6 de la tarde, sencilla, corta, el tiempo en internet también ustedes se cansan. Es muy importante tener agua y tener cirios. Padre, ¿y cómo hacemos para comprar cirios? Mire, si a mí me preguntan, un cirio vale 20, 30 mil pesos, ¿qué es más importante? ¿Comprar un cirio, comprar media roba de arroz? Yo digo, reutilicen los cirios, una velita, reutilícenla. Vamos a bendecir el fuego, vamos a bendecir el agua. Yo creo que la bendición de Dios, aquí me perdonan los más liturgos y los que más saben de esto, yo no, pero yo creo que el Señor traspasa las redes. Eran que esos ramos benditos del domingo, cuando bendecíamos, quedaron benditos, que esa agua va a quedar bendecida, que ese fuego va a quedar bendecido. Es la fe de ustedes y es el poder también de bendecir que tenemos nosotros. Entonces, ténganlos listos porque vamos a celebrar esa vigilia abriendo las puertas para que Cristo sea nuestra luz. Cristo ilumine. Porque aquí tenemos que ser diferentes, mis hermanos. No podemos dejar que esto pase y seguir en las mismas. Vamos a renovar nuestro bautismo. Es muy importante sentir que somos bautizados. Es que ese uno lo bautizan y ya como que antes se catequizaba y se bautizaba. Hoy se bautiza y si se dejan se catequizan. Yo a veces digo que uno bautiza con manguera. Eso es todo el que arrime de chagua. No, cada uno de ustedes es hijo de Dios. Y tiene que ser consciente de que ser hijo de Dios significa comportarse como hijo de Dios y comportarse como hermano. Es asumir ese compromiso bautismal, asumir la misión de la iglesia, asumir la evangelización. Es que ser hijo de Dios es una cosa grandísima, tanto que uno no puede aspirar a un título mayor. Entonces vamos a renovar el bautismo, vamos a recibir a Cristo como nuestra luz y vamos a resucitar con Cristo. Es decir, vamos a emprender una vida nueva, un camino nuevo por la fuerza de Dios. Miro que me han escrito. Padre, ¿por qué hay muchos que dicen que tienen un Dios a mi manera y que no es necesario ir a misa porque ellos oran en la casa? Yasmín, eso es cierto. Ellos tienen un Dios a su manera. Yo muchas veces me he preguntado, incluso si los que vienen a misa creen en el mismo Dios que yo. Porque uno puede estar en misa haciendo la epístola a Dios con los dedos de los pies. Porque muchas veces nos hacemos un Dios a nuestra manera. El Dios bombero, el que yo le pido y me da y ya. El Dios que yo me confieso ante un palo y un árbol y allí yo me voy haciendo un Dios que se adecue a mi vivencia. Y ese es su Dios, pero no es el mío. No es el Dios del Evangelio. Entonces, la gente se hace muchos dioses. Esa persona que dice, no es necesario ir a la iglesia, no es necesario ir a misa, tiene a Dios, pero no es el mismo. No es el mismo Dios. Le llaman Jesús, pero no es el mismo. Porque si tuvieran a Dios a Jesús como su Dios, lo buscarían, se alimentarían de él. Yo no puedo amar a Dios y detestar la iglesia o hacerlo a un lado. Resulta que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es cabeza y la iglesia es el cuerpo. Yo no digo, no, yo amo la cabeza y el cuerpo no lo quiero. Hombre, eso es ilógico. Entonces, hay mucha gente que tiene un Dios a su tamaño, a su manera. Yasmín, perdón que yo le hable así, pero tenemos que confrontarnos con el Evangelio y preguntarnos si el Dios al que yo sigo es el Dios que se me revela en el Evangelio. Si es ese Dios, voy a misa, vivo los sacramentos, vivo la gracia, de eso se trata. Pero claro, hay mucha gente que tiene otro Dios. O tiene un Dios con el mismo nombre, pero a su manera. Padre, no conocía el vivir de la divina providencia de Dios y en estos tiempos Dios me ha mostrado con mucho amor y abandono total.
Miren, yo aprendí eso que está diciendo Yamile, lo aprendí de niño, cuando mi papá me decía, no se preocupe que Dios provee. Y Dios siempre proveía. Hoy pasé por una casa y me dijeron, le tenía una ofrenda, pero usted se fue rápido. Yo le dije, tranquilo, que cuando yo lo necesite, va a ser el tiempo que usted me lo dé. El día que usted me dé, es porque yo necesito eso. Guárdelo ahí. Mis hermanos, a veces nos preocupamos qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a hacer, dónde vamos a ir. Los paganos se preocupan por eso. El Hijo de Dios no. Basta con hacer la voluntad del Señor. Todo lo demás viene por añadidura. Dios cuida de nosotros. Yo vivo en una parroquia pobre. Esta es una parroquia pobre, de muy bajos recursos. Y no he aguantado hambre. No tengo sueldo, pero nunca me falta nada. Lo que necesito Dios me lo da. ¿Qué necesitamos ahora? Comida, salud, la tenemos. Yo creo que aquí tenemos que aprender no solamente la providencia de Dios, sino a ser agradecidos. Cuando uno no es agradecido y más bien es envidioso, entonces yo, por ejemplo, digo, ay, tan chévere yo estar en la catedral porque allí tal vez haya mejores cosas. Yo no disfruto de lo que Dios me da en esta parroquia y lo que Dios me está dando en este momento. A mí me acaban de traer un vaso de limonada. No, qué buena Coca-Cola, no, pero es esto lo que Dios me da y tengo que agradecerle a Dios por esta limonada y disfrutarla. Entonces, a veces en nuestras casas no disfrutamos de lo que tenemos. Uno tiene un plato de arroz y dice, tan chévere que hubiera un huevo frito, un pedazo de carne, entonces no disfrute ese arroz. Disfrutemos cada cosa porque Dios es providente. Qué bonito testimonio de la divina providencia. Yo lo he experimentado toda mi vida y lo sigo experimentando. Y es genial. Trabajarle a Dios es lo mejor. Dios no lo deja a uno sin sueldo, Dios no lo deja a uno sin comida. Entonces, el sábado les invito para que estén pendientes y con la celebración tengan también su cirio, tengan también su agua, renueven su bautismo. Yo creo que allí papá o mamá que están dirigiendo, cuando yo esté renovando el bautismo, está haciendo el asperge con agua bendita, échenle un poquito de agüita bendita a sus hijos, eh, a su esposo, a su esposa, en la corona, que le recuerde que un día pasó por la pila bautismal y se hizo hijo de Dios. Eso no es un signo de qué chévere, qué bonito. La gente a veces toma fotos y se queda con la foto. Es decir, hombre, no me había dado cuenta de esto y lo tengo que asumir. Asuman cada signo con toda la seriedad del caso. Vívanlo, tienen que hacerlo. No sé cuándo lo puedan volver a hacer. Aquí Luis Fernando. Dios, transmitir a los laicos. Llevo más de 4 años escuchándolo. Gracias, Luis Fernando. Dios, son de mi hogar, el sacramento del matrimonio. Siempre viviré agradecido. Eh, gracias, Luis Fernando. Miren, ustedes agradecen la civilización que ya lleva más de 5 años y yo agradezco por ustedes. Yo cuando estuve estudiando, ustedes me mantuvieron vivo pastoralmente porque yo preparaba y catequizaba y evangelizaba a través de la red. Desde allí, en la soledad, yo estaba en Roma estudiando y no tenía pueblo. Y yo celebraba con ustedes y para ustedes. Y ustedes me mantuvieron vivo. Muchos de ustedes sin conocer me saludaban y yo estoy eternamente agradecido con ustedes. Y créanme que hoy el sostenimiento de la parroquia lo han hecho personas que reciben los audios, que reciben los videos, que reciben las catequesis. Muchas de las donaciones que han mandado a hacer Eucaristías son ustedes. Por eso, gracias. Gracias por estar ahí. No son ustedes los que tienen que agradecerme a mí, sino soy yo a ustedes que me han permitido evangelizar, que me han permitido desempeñar mi ministerio sacerdotal con ustedes a través de las redes y con la distancia. Muchos no me conocen, yo no los conozco. Es muy gratificante cuando voy por la calle y la gente me saluda por el nombre o me preguntan, ustedes, y pues la gente se desanima porque muchas veces creen que es un sacerdote más viejo, más santo y encuentran esto. Pero gracias, es a ustedes les doy las gracias. Bueno,
vamos llegando ya a la hora de esta catequesis. Estén conmigo, yo aspiro despuesito también tener otro espacio para seguir hablando, seguir catequizando. Gracias a todos. Bueno, Mónica me pregunta, padre, ¿es obligación dar el diezmo o la ofrenda? ¿Por qué lo contrario es pecado? Mire, Mónica, a mí se me ha pasado pero ya me lo pasaron. Dar la ofrenda, dar el diezmo, eh, es muy importante. Yo no lo llamaría obligatorio. Bueno, es obligatorio en cuanto que el amor obliga. Si yo me caso con alguien, no es que me obliguen a amarla o amarlo, es que el haberme casado implica también compartir con esa persona y amarla. Listo, yo soy de la iglesia y bíblicamente está el diezmo, está la ofrenda y hay que darla porque a Dios se le da lo que le corresponde. Eso está en la Biblia y además, mira, cuando tú tienes un negocio, le pides a Dios que el negocio te vaya bien y las ganancias son grandes. Tú no eres dueña del negocio, tú administras. Si tú administras, dale la parte que le corresponde a Dios. Porque si no la das, no lo llamemos pecado, te estás quedando con lo que no es tuyo. Y si te quedas con lo que no es tuyo, tú eres, bueno, yo no digo palabras porque después eso suena feo. Ahora, no se trata de decir es que obligatoriamente tengo que dar el 10%. Si la familia es pobre y nos da el 10% a la iglesia, se va a quedar semana. Yo siempre digo, mire, la ofrenda, el diezmo, se debe dar con una mano en el corazón, porque amo mi iglesia, porque amo a Dios, porque Dios ha sido maravilloso conmigo, y también con una otra mano en el bolsillo para ver cuánto realmente puedo dar. No den exagerado que se queden sin el sustento diario, ni sean tacaños. Ahora, el diezmo es para el sostenimiento del culto y los ministros. Entonces, ¿yo en qué ocupo el diezmo? Para echar gasolina al carro, para irme para las veredas a celebrar. Para comprar lo que necesito para que la parroquia funcione. Para eso utilizo el diezmo y las ofrendas. No, ¿será que de pronto el padre se lo roba? Miren, si el padre se lo roba, el padre dará cuentas a Dios. Yo cumplo con dar mi ofrenda, que es destinada para Dios. Si usted me dice, padre, estos 50,000 pesos por un mercado de un pobre y yo me los como, yo estoy robando. Cuando me confieso, digo, me robé 50,000 pesos que me han dado para el mercado de los pobres. El sacerdote, si es buen confesor, él me va a decir, padre, esos 50,000 pesos no son suyos, los utilizó mal, repóngalos. Entonces, ¿yo qué me gano con quedarme con algo que no es mío si me pasa una vergüenza? Tengo que devolverlo. Entonces, claro que hay que darlo, hay que diezmar. Los católicos no hablamos de esto y nos da pena, a mí me da pena pedir, me da pena de hablar de esto, pero hay que hacerlo. Entonces, yo espero que a Mónica le haya quedado un poco claro. Eh, Ludivia pregunta, padre, si una pareja son primos hermanos, ¿es pecado? Es pecado la convivencia. Mire, los primos hermanos tienen un cuarto grado de consanguinidad y el derecho les permite casarse con permiso del ordinario del lugar, del obispo que va a estudiar el caso y si él lo ve viable, se pueden casar. Él da el permiso, se pueden casar. Si él da la dispensa. Pero, si me pregunta a mí personalmente, yo creo que hay tantas mujeres en el mundo que para ir a coger una prima, hermana, yo soy campesino, de familias tal vez retrógradas, como dicen, me enseñaron que un primo hermano es casi un hermano, hay que respetarlo y que a la familia se respeta. A mí me lo enseñaron así. Entonces, si me pregunta como persona al padre Aldemar, yo le digo, no es bueno, no es viable. ¿Que se puede dar? Sí. De acuerdo a unas condiciones, el obispo da una dispensa, pero bueno, mi consejo es que busque novia por fuera de la familia. Sí. Sigo mirando aquí. Mm, eh,
Eduardo me dice, estuvo en San Joaquín, lo conozco, lo admiro. Gracias, Eduardo. Educardo. Sigo mirando aquí lo último que hay. Bueno, el resto son agradecimientos. Gracias a ustedes por esto de catequesis, de compartir que hemos tenido. Si les parece, me escriben y lo podemos seguir teniendo en algunos momentos. Espero que este tríodo pascual sea de santidad, de encontrarnos con Dios, encontrarnos con Dios también a través del hermano, de la familia. Eh, no se aíslen, vivan la fe en familia, eso les va a permitir muchísimo. Y pues que el domingo podamos decir aleluya, Cristo ha resucitado, porque lo siento en mi vida, lo siento en mi corazón y lo voy a seguir viviendo. Mis hermanos, gracias, mil gracias por estar ahí. Bendiciones para todos. ¿Ya, bueno?